Bien. Donald Trump acaba de bloquear el estrecho de Hormuz. Vamos a imaginar por un momento, ¿no? La siguiente situación, ¿no? Tú estás encerrado en una habitación con tu enemigo. Y él tiene la única llave que puede abrir la puerta. Bueno, estás gritando, amenazando, suplicando y negociando. Pero nada funciona. De repente decides sacar tu propio candado y sellar la misma puerta. ¿Qué es lo que estás haciendo? Pues es eso exactamente lo que acaba de hacer el presidente de Norteamérica. Se está encerrando en sí mismo. Bienvenidos a la sede del movimiento Victoria. Nos tenéis que disculpar, hace pues unos 20 minutos hemos emitido una intervención. Esta aplicación la interpreta como contenido violento, etc. Y no vamos a poder generar una copia de seguridad. Pero bueno, tranquilos, traje y corbata que vendrán más, ¿de acuerdo? Así que muy buenos días, con vuestro permiso vamos a hacer un poco de crónica, minuto y resultado del día, ¿no? A la par que enviamos un abrazo a la afición del Real Madrid. Todo por amor, Jordi, Jujón, Pedro Juan Bert García, María Elena Medina Giraldo, Juan Cuchara. Hostia, me encanta este nombre, Juan Cuchara. Es de bajo fondo esto, ¿eh? Te estoy viendo en La Habana repartiendo pana. Juan Cuchara. Es nombre de personaje de novela literaria. Que le pregunten a John Fante. Juan Cuchara. Encantado de conocerte. Karim. Como Karim Benzema, me imagino, ¿no? Bueno, lo dicho, que hemos lanzado una intervención, un discurso, un breve discurso, nos ha parecido oportuno. Vamos a entrar en esta dinámica. Pronto vamos a tener que gobernar España y nos estamos preparando. Así que, mientras tanto, pues, como digo, ¿no? Donald Trump ha decidido cerrar el estrecho de Hormuz. Bueno, pues, a cal y canto. Es decir, estamos cerrando el nudo de la geopolítica del mundo, ¿no? Es decir, no tan solo es que partimos del candado a cal y canto que nos plantea Irán, sino que ahora además Donald Trump se suma a esta iniciativa. Tiempo de rojos, hambre y piojo. Bueno, el pasado viernes Washington envió al vicepresidente, ¿no? El señor J.D. Vance, a Islamabad, para mantener las conversaciones de más alto nivel con Irán desde 1979. Fueron 21 horas de negociaciones intensas que terminaron en un fracaso total. Para el domingo por la mañana, Donald Trump anunció un bloqueo naval del estrecho de Hormuz, el mismo paso cuya reapertura había exigido durante semanas. Algo contradictorio. Ahora, en lugar de abrirlo, lo está cerrando aún más, empujando a la economía global hacia una crisis creada por él mismo. Por eso, pues no es una cuestión de mala suerte. El fracaso estaba incorporado en el plan desde el principio y nos tenemos que preguntar por qué. Porque quizá los norteamericanos, como los españoles, tenemos el enemigo hasta el fondo de la ciudadela. La verdadera cuestión no es por qué fracasó, sino quién quería que fracasara. Las negociaciones no colapsaron porque Irán fuera irracional, sino porque la delegación norteamericana llegó con exigencias diseñadas para ser rechazadas. Durante 21 horas, Vance insistió en un único punto. Irán debía eliminar completamente su programa de enriquecimiento de uranio y entregar todo el material enriquecido a Estados Unidos. Esta exigencia ignoraba décadas de precedentes. No podemos olvidar que Irán ha operado el enriquecimiento de uranio durante años bajo el Tratado de No Proliferación Nuclear, algo que Israel no hace. Y el acuerdo nuclear del 2015 lo limitaba a un 3,5, bajo un sistema de supervisión internacional estricta, que los inspectores confirmaban que funcionaba. Fue el propio Trump quien desmanteló ese acuerdo solo para regresar ahora con demandas aún más extremas.
La pregunta clave no es si Irán aceptaría esas condiciones, sino por qué se plantearon en primer lugar, ya que el enriquecimiento de uranio no es el interés principal de Estados Unidos en este caso. La prioridad de Washington es reabrir el estrecho de Hormuz, estabilizar por lo tanto los mercados petroleros y evitar daños económicos antes de las elecciones. Y sin embargo, la exigencia refleja más bien el objetivo estratégico de Israel: mantener a Irán débil, sancionado y contenido. Los líderes israelíes han expresado abiertamente que prefieren un Irán limitado y bajo presión antes que uno próspero con sanciones levantadas. De hecho, hoy el alto mando del ejército israelí ha aprobado un plan de ataque tanto a Irán como al Líbano. Esa lógica influyó directamente en la postura adoptada en Islamabad. Esto nunca trató realmente de resolver el conflicto, sino de prolongarlo. Mientras Vance negociaba, dentro del Hotel Serena, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu declaraba públicamente que la campaña contra Irán no había terminado. Al mismo tiempo, los ataques israelíes en Líbano continuaban, causando muertes civiles. Y, me disculpan, tengo una notificación, vamos a observar, ¿todo bien? ¿Correcto? Perfecto. Como digo, esa lógica influyó directamente en la postura adoptada en Islamabad. Esto nunca trató realmente de resolver el conflicto, sino de prolongarlo. Mientras J.D. Vance negociaba dentro del Hotel Serena, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu declaraba públicamente que la campaña contra Irán no había terminado. Al mismo tiempo, los ataques israelíes en Líbano continuaban causando muertes civiles y destruyendo infraestructuras, justo la condición que Irán había señalado como inaceptable. Teherán fue claro: sin alto el fuego en Líbano no había acuerdo. Los bombardeos no se detuvieron, las conversaciones colapsaron, por lógica, y Washington culpó a Irán. Sin embargo, la secuencia es evidente. Las negociaciones fueron saboteadas desde su estructura. Lo que vino después profundizó aún más la contradicción. Trump anunció un bloqueo total, pero el Comando Central de Estados Unidos describió una operación limitada, dirigida solo a barcos vinculados a Irán. Importante. Incluso dentro del propio sistema norteamericano no hay consenso sobre qué significa realmente este bloqueo. Al mismo tiempo, informes sugieren que Trump está considerando nuevos ataques militares, lo que cerraría definitivamente cualquier canal de diplomacia restante. Esto no es una estrategia coherente, sino una escalada reactiva sin coordinación. Atentos, una escalada reactiva sin coordinación. Subrayamos. Ahora entra en juego las realidades estructurales. Primero, el bloqueo perjudica más a Estados Unidos que a Irán. Por lo tanto, no tiene sentido que Donald Trump bloquee también el estrecho de Hormuz. Teherán ha sobrevivido, atentos, Teherán ha sobrevivido a casi 5 décadas de sanciones, aislamiento económico y presión constante, y sigue en pie. Están acostumbrados y no tienen nada que perder. Mientras tanto, los mercados reaccionaron de inmediato, los precios del petróleo se dispararon, el riesgo en el suministro aumentó y la confianza del consumidor norteamericano cae a niveles históricamente bajos. Irán entiende la resistencia a largo plazo. Estados Unidos no opera en ese mismo horizonte. Segundo, Estados Unidos está prácticamente solo. El Reino Unido rechazó participar. Australia se distancia. La OTAN guardó silencio y ningún país del Golfo comprometió sus fuerzas. En cambio, más de 40 países están buscando una vía diplomática alternativa para reabrir Hormuz. Esto no es liderazgo de coalición, es aislamiento estratégico. Vamos, que Donald Trump está transformando a Estados Unidos en La Habana, Cuba. Tercero, muy importante, China ya ha desafiado el bloqueo directamente. China ha desafiado el bloqueo. Sus barcos continúan cruzando Hormuz y pagan a Irán.
en yuanes. Mientras Pekín advierte abiertamente contra cualquier interferencia. No podemos olvidar que Donald Trump levanta las sanciones al crudo iraní para evitar el cataclismo internacional. Informes de inteligencia, es decir, que los iraníes no tan solo pueden ofertar su crudo, sino que además ofrecerlo a un precio muy competitivo. Por lo tanto, estamos ofreciendo oxígeno a nuestro enemigo, que no es más que la República Popular de China. Informes de inteligencia indican que China podría suministrar a Irán sistemas portátiles de defensa aérea. Atentos, China podría suministrar a Irán sistemas portátiles de defensa aérea, el mismo tipo de armamento capaz de derribar aeronaves avanzadas. Esto coloca a la Marina norteamericana en una situación imposible: interceptar barcos chinos y arriesgar una guerra. Es decir, que Donald Trump acaba de situar a su ejército a los pies de los caballos. Y con el cierre del estrecho de Hormuz por parte de Irán y por parte de Estados Unidos, ahora mismo temblamos todos. Aún más peligroso, el precedente de bloquear un estrecho internacional podría ser replicado por China. Atentos. Podría ser replicado por China en el estrecho de Taiwán. Hoy hemos publicado un artículo y efectivamente los chinos acaban de bloquear un estrecho en Taiwán. Por lo tanto, la cuestión está escalando hacia cotas bastante peligrosas, dándole a Pekín el marco legal que Washington ha intentado evitar durante décadas. A través de su red regional, especialmente los hutíes en Yemen, Irán puede amenazar el estrecho de Bab el-Mandeb y, de hecho, también controlan el Mar Rojo, otra arteria clave del comercio global. Si Hormuz se restringe y el Mar Rojo se ve afectado al mismo tiempo, el impacto no sería gradual, sino sistémico. Las cadenas de suministros de petróleo se romperían, el comercio global se contraería, los precios de alimentos y energía subirían y el riesgo pasaría de recesión a una depresión global a gran escala, es decir, el escenario perfecto, la tormenta perfecta para la Tercera Guerra Mundial. A través de su red regional, especialmente los hutíes en Yemen, pueden amenazar el estrecho, pero es que Estados Unidos está operando en un solo eje de presión. Atentos. Mientras que Irán actúa en múltiples frentes con ventajas geográficas y alianzas estratégicas, China, Pakistán, Rusia. Esto no es una confrontación equilibrada, sino una asimetría estructural, y explica por qué el bloqueo nunca estuvo diseñado para tener éxito. La quinta razón es clara. El verdadero beneficiario de este bloqueo pues es Rusia. El petróleo ruso no pasa por Hormuz. Cada barril que queda atrapado en el Golfo Pérsico es un barril que el mundo necesita reemplazar, y ese reemplazo viene de Rusia. Atentos, antes de este conflicto, los ingresos petroleros rusos estaban cayendo y el Kremlin preparaba recortes presupuestarios, pero tras el inicio de la crisis, los ingresos fiscales del petróleo se duplicaron, alcanzando los 9.000 millones de dólares en un solo mes. El bloqueo hará que los precios suban aún más. Es decir, Europa está siendo víctima del cerco a Numancia. Nos han cerrado el acceso a logística crudo, mientras tanto chinos como rusos se están disparando. Rusia ganará todavía más dinero y nos estamos equiparando. Y aquí está la parte que debería enfurecer a cualquier ciudadano norteamericano, porque Donald Trump levantó sanciones al petróleo ruso para mantener bajos los precios globales durante la guerra. Pero ahora está bloqueando Hormuz, lo que empuja esos mismos precios hacia arriba. Es decir, el mayor productor de crudo del mundo está fusilando a cargas tributarias al consumidor norteamericano. Que alguien me lo explique. Socialismo de manual. Y aquí está la parte que debería enfurecer a cualquier ciudadano estadounidense. ¿De acuerdo? El resultado es claro. Rusia vende más petróleo a precios más altos. Irán puede vender petróleo a precios muy bajos. Por tanto, los BRICS salen ganando. Con el permiso de Estados Unidos. Es decir, que tenemos el enemigo al fondo de la ciudadela. El mismo país
cuyos satélites ayudaron a Irán a localizar y destruir aviones militares norteamericanos, están siendo recompensados económicamente por el presidente de Norteamérica, que afirma estar ganando esta guerra. En fin, Donald Trump está delirando. Si esto fuera ficción, parecería poco creíble, pero eso creo, que lo que realmente está ocurriendo no tiene que ver con estrategia, sino con psicología. Atentos. Trump envió a su vicepresidente a negociar condiciones alineadas con Israel. Las conversaciones fracasaron, Irán dijo no, y Trump, quien ha construido su identidad sobre ganar, la imagen de ganador, dominar y no ser desafiado, fue rechazado públicamente por todos. En una entrevista dominical afirmó que podría destruir Irán en un solo día. Menudo salvaje. Incluso en una hora, eliminando toda su infraestructura energética. Luego añadió que lo único que quedaría sería el agua, insinuando que también podría ser atacada. Ese mismo día se nos presentó como presidente, atentos, de Europa y de Venezuela. Ha perdido el control. Ese mismo día, como digo, compartía imágenes generadas por inteligencia artificial de sí mismo como una figura religiosa. Presentándose como el Cristo Redentor, está admitiendo su fracaso. Pretende este judío depositar la responsabilidad de su fracaso a la cristiandad. Mientras, líderes religiosos de su propio país lo están criticando por tierra, mar y aire. Esto no parece el comportamiento de un líder ejecutando un plan claro. Parece más bien la reacción de alguien que ha perdido el control de la situación y responde impulsivamente. De hecho, es que el tercer templo de Salomón pues puede parecer un burdel llamado Jeffrey Epstein y el Mesías está de hospital psiquiátrico. El bloqueo no es una jugada calculada, sino una reacción emocional ante una humillación diplomática. Y cuando las decisiones emocionales se toman en medio de un conflicto, suelen llevar a errores de los que las potencias no se recuperan. A partir de esto surgen tres posibles escenarios. Atentos. Primero, el bloqueo podría colapsar en unos 45 días. Los precios de combustible en Estados Unidos subirían considerablemente, generando presión política interna, especialmente en un contexto electoral, elecciones de noviembre. Ante eso, Trump probablemente buscaría declarar una victoria simbólica y retirar el bloqueo sin lograr concesiones reales. Eso sí, mientras no devenga en una guerra civil. Segundo, en pocas semanas un barco con bandera china podría cruzar la zona bloqueada sin ser detenido. Si eso ocurre, demostraría que el bloqueo que plantea Trump no puede imponerse a países dispuestos a desafiarlo. Y ahora seguirán ese mismo ejemplo rápidamente y de hecho, insisto, China acaba de bloquear el estrecho de Taiwán. Tercero, en unos meses, al analizar lo ocurrido, quedará claro que el bloqueo produjo el efecto contrario al esperado. No debilitó a Irán, ya está debilitado, sino que fortaleció su posición. No lo aisló, sino que aisló a Norteamérica. No redujo los precios del petróleo, sino que los elevó, afectando a Occidente. Y no acercó el fin del conflicto, sino que situó el conflicto en Europa. Si observamos el patrón general, se vuelve evidente. China ha sabido moverse en múltiples frentes, el militar, el diplomático y el económico, mientras desafía abiertamente las acciones norteamericanas. Las negociaciones ya estaban destinadas al fracaso antes de comenzar. Rusia, sin involucrarse directamente en el conflicto, Israel ha atacado una base en el Caspio, obtiene enormes beneficios económicos y ahora el bloqueo representa el momento en que Estados Unidos cae en su propia trampa. Quería abrir una puerta, pero terminó añadiendo otro candado y quedándose en el lado equivocado. Una situación laberíntica para el viejo orden mundial. Cada acción parece debilitar su posición y fortalecer a sus rivales. La guerra ha beneficiado a Rusia, ha dado margen a Irán y ha expuesto la influencia a otros actores.
el bloqueo, lejos de unir a los aliados, podría empujar al resto del mundo en la dirección contraria. Canadá, México, Australia y toda Europa. Todo el mundo le ha dado la espalda. Hay una idea clave que resume esta situación. Cuando la única opción que encuentras es hacerte a ti mismo lo que tu enemigo te está haciendo, es decir, bloquear el estrecho cuando resulta que pretendes abrir ese estrecho, no has encontrado una estrategia, sino un reflejo. Y en ese reflejo parece la imagen de una potencia que ya no se reconoce a sí misma. Estados Unidos debe admitir la derrota, que ha perdido el hegemón del mundo. Que ha perdido el hegemón del mundo. Me tenéis que disculpar, nos acaban bueno, esperamos poder generar una copia de seguridad, pero bueno, continuamos, con vuestro permiso. El fracaso en Islamabad, como digo, no fue solo una derrota diplomática, sino una señal de que los mecanismos tradicionales, sanciones, presión, negociación, ya no producen resultados previsibles. En lugar de ajustarse, la respuesta fue escalar, imponer un bloqueo, aumentar la amenaza, añadir más presión a un sistema que ya estaba resistiendo. Pero los sistemas reaccionan. Apenas se anunció el bloqueo, los mercados globales se movieron de inmediato, los precios del petróleo subieron, las aseguradoras recalcularon sus riesgos y las cadenas de suministros comenzaron a adaptarse. Estos actores no toman partido político, simplemente responden a la incertidumbre, y lo que percibieron no fue control, sino inestabilidad. Esa diferencia es crucial. Trump está para caotizar el mundo y empujarnos a todos a la Tercera Guerra Mundial, al servicio de la comunidad judía internacional. Cuando una acción se interpreta como desestabilizadora, su intención original deja de importar, la reacción pasa a dominar. Al mismo tiempo, otros países empezaron a posicionarse no según lo que Estados Unidos decía, sino según lo que realmente podría hacer cumplir. Por ejemplo, los Emiratos Árabes. En el sistema internacional, el poder no se mide por declaraciones rimbombantes, sino por tu credibilidad. Cuando esa credibilidad empieza a ponerse a prueba, toda la estructura cambia. El paso de barcos chinos por el estrecho no es solo un movimiento logístico, sino un mensaje. El costo de desafiar el bloqueo es menor que el de obedecerlo. Y cuando esa percepción se extiende, el bloqueo deja de ser una barrera y se convierte en una simple sugerencia. La historia muestra este patrón con claridad. Cuando una potencia intenta imponer reglas que otros ya no consideran válidas, la aplicación se vuelve selectiva. Y es lo que está pasando. Y la aplicación selectiva genera inconsistencias. Esas inconsistencias erosionan la autoridad más rápido que un fracaso directo, porque revelan los límites reales del poder de Norteamérica. Irán entiende muy bien esta dinámica. No necesita derrotar directamente a Estados Unidos, solo necesita resistir en el tiempo lo suficiente para que el sistema internacional comience a ajustarse a una nueva realidad. Cada día que el bloqueo es cuestionado, contribuye a ese cambio. Cada día que los barcos siguen cruzando, cada día los aliados dudan más. Y poco a poco el equilibrio se desplaza, no de forma dramática ni visible, pero lo suficientemente para cambiar las expectativas. Y en la geopolítica las expectativas moldean la realidad más rápido que la fuerza. Ahora bien, hay que considerar también la dimensión psicológica. Cuando los líderes están bajo presión, su capacidad de decisión se reduce. Opciones que antes parecían posibles desaparecen y el rango de resultados aceptables se estrecha. Al final, lo que queda son acciones que parecen firmes o decisivas, aunque en realidad no sean efectivas. Por eso, después de su fracaso, la escalada suele acelerarse. Es a lo que asistiremos. Ofrece una sensación interna de control. Sin embargo, hacia el exterior el mensaje es bien distinto. Esa escalada transmite urgencia, transmite inestabilidad y sobre todo muestra que quien actúa ya no controla el ritmo de los acontecimientos. El que golpea pierde, el que espera gana. Ese cambio de marcar el paso a reaccionar en el momento en que la ventaja estratégica comienza a desaparecer, ahí
es donde el bloqueo deja de ser solo una política y se convierte en un punto de inflexión. No tanto por lo que hace en términos prácticos, sino por lo que comunica a nivel estructural, es decir, un seísmo. Envía el mensaje de que Estados Unidos está dispuesto a asumir un riesgo elevado sin el respaldo de sus aliados, sin un marco claro de aplicación y sin una estrategia de salida definida. Cada uno de estos problemas por separado podría manejarse, pero juntos crean una debilidad y otros actores no necesitan confrontarla directamente, simplemente la rodean, como son los rusos, iraníes o los chinos, por no hablar de Pakistán. Empiezan a comerciar en monedas alternativas. La India de Modi, por ejemplo, redirigen sus rutas marítimas, y está pasando. Construyen acuerdos paralelos y perceptibles. Ninguna de estas acciones parece decisiva por sí sola, pero en conjunto generan un desplazamiento gradual lejos del sistema que Estados Unidos intenta controlar. Puede parecer que Donald Trump trabaja para el enemigo. Esa es la consecuencia más profunda, porque cuando un sistema empieza a adaptarse, no vuelve fácilmente a su estado anterior, incluso si el bloqueo termina, incluso si las tensiones disminuyen. El recuerdo de la disrupción permanece. Las empresas recuerdan los riesgos, los gobiernos recuerdan la incertidumbre y ajustan su comportamiento en consecuencia. Con el tiempo, esos ajustes se vuelven permanentes. Bienvenidos al nuevo orden del nuevo orden del nuevo orden mundial. Nuevas rutas se convierten en estándar, nuevas alianzas se consolidan, Europa con China, por ejemplo, y nuevos canales financieros se expanden, y lo estamos percibiendo. La acción inicial, el bloqueo, pierde protagonismo, pero el cambio estructural que desencadenó sigue avanzando. Por eso, preguntarse si el bloqueo tendrá éxito o fracasará no es la cuestión correcta. El éxito implicaría lograr los objetivos declarados, obligar a Irán a acceder, reabrir Hormuz en condiciones favorables, estabilizar de este modo los mercados. El fracaso sería lo contrario, pero lo que está ocurriendo se mueve en otro nivel. No se trata de resultados inmediatos, sino de posicionamiento a largo plazo. Y en ese punto las señales son claras, nítidas y meridianas. Estados Unidos aplica presión, el sistema la absorbe y otros actores se adaptan a su entorno. Cuanto más tiempo continúe esta dinámica, más se inclinará el equilibrio, no por un momento decisivo, sino por una acumulación de pequeños cambios que transforman el entorno en su conjunto. Así es como funciona la erosión estratégica. Atentos, así es como funciona la erosión estratégica. No ocurre mediante un colapso repentino, sino a través de un desplazamiento gradual. Y cuando ese desplazamiento alcanza cierto punto, se vuelve irreversible. Mi nombre es José Antonio Salinas Grabulosa. Esta es nuestra crónica diaria. Bienvenidos al Movimiento Victoria, la Mesa de la Democracia Cristiana. Podéis participar de nuestro proyecto visitando nuestro perfil en Patreon. Tenéis la opción de hacer un pequeño donativo, mvmetaverso@gmail.com, a través de PayPal. Y por nuestra parte, con vuestro permiso, nos tenéis que disculpar porque a primera hora hemos lanzado pues una intervención a modo de discurso. Iros acostumbrando, nos estamos preparando para gobernar la España del bien común. Simplemente a nuestros espectadores, conocidos y desconocidos, Loicos, Todo por Amor, Georgi, Usur, Cajoru, Ildefonso, Farid, Ait, Idir, Salam Aleikum, Ángel, Francisco, Carl Matthews, Juan Carlos Flores, Leomata 70, un gran clásico, ¿no? Estás ya en todas las gasolineras, ¿eh? Leomata, junto a los chistes cachondos de Arévalo, tenemos el casete de Leomata. C. Zar M, Luis Enrique Acevedo, José, Señor Mengano, Chato Arbes, Felipe, somos unos cuantos, ¿cuántos? 122. Pues os agradezco muchísimo la compañía, vuestra interacción. Esperamos poder generar una copia de seguridad. Insistimos, hemos lanzado a primera hora un discurso
TikTok lo ha prohibido, se nos impide hacer una copia de seguridad, que es lo que solemos hacer normalmente para generar un backup tanto en YouTube como aquí en TikTok. Esperamos que esta intervención, que es nuestra crónica diaria, pues tengamos, esta aplicación nos permita, ¿no? Pues generar una copia de seguridad y compartir en nuestras redes sociales. Recordad que tenemos un grupo muy vivo en Telegram. Antes de despedirme, os voy a juntar el enlace. Más chulo que un 8. Qué guapo que estoy hoy. Pam. Esperar. Os voy a compartir aquí en el espacio del chat. Y si tenéis alguna duda, comentarios, sugerencias. Bueno, tenemos 30 minutos, ¿no? ¿Nos esprayamos? Yo pensaba que llevaba una hora. Y veo que en 30 minutos ya os he puesto el lazo y el finiquito prácticamente, ¿no? Nos podemos... ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que los norteamericanos... Miren, yo creo que aquí hay una cuestión muy importante. Verán. ¿Quién desarrolla el 5G? Pregunto. ¿Quién desarrolla el 5G? Visto para sentencia. ¿Dónde acaba el 5G? En China. Es decir, los israelitas desarrollaron el 5G. Por naturaleza, lo lógico sería pensar que el 5G desembarcara en Norteamérica. Y sin embargo, desembarca en China. ¿Dónde se externaliza la producción? A China. ¿Quiénes son los empresarios que externalizan esta producción? Pues todos judíos y socialistas. Entonces, China hoy es el paraíso sobre la tierra para la comunidad judía internacional. Punto. Y los norteamericanos tienen un problema. Porque ellos exigen derechos y libertades. Y sin embargo, en China, el Partido Comunista de China te puede ofrecer los peores estigmas del comunismo y del capitalismo. Y además, a coste cero. Es por este motivo que tenemos pues, a un Steve Jobs, judío socialista, a un Elon Musk, judío socialista, a un Bill Gates, judío socialista, externalizando la producción en China. Es decir, han explotado a los norteamericanos hacia lo imposible, han sido hipnotizados con el sueño norteamericano y ahora el elemento internacionalista se pasa de bando. Y esto es Donald Trump, como afirmó en su día Marina Abramovich, para caotizar el mundo. Donald Trump está destruyendo Estados Unidos desde dentro, porque nos lo dicen alto y claro los propios rabinos. Pretenden sustituir la paz romana por la paz judaica. El elemento internacionalista no tiene patria. ¿Correcto? Prepara las maletas, es su éxodo y Donald Trump se lo presenta como el Mesías. En el preciso instante que Donald Trump nos publica una imagen disfrazado de Jesús de Nazaret con Lucifer de fondo, está admitiendo su fracaso. Y de eso se trata. De eso se trata Adolf Hitler. Adicto, pedófilo y ocultista. Prácticamente un invitado de la Epstein Class. De eso se trata. De conducir un pueblo al abismo. Y lo que está haciendo Donald Trump es conducirnos a todos, el eje occidental, hacia ese abismo. Atacando a Irán, que no era necesario porque Irán son 50 años de sanciones, primavera de color y estaba a punto de caer. Atacando a Irán, lo que Donald Trump ha conseguido es equiparar las fuerzas en la miseria de Europa y la Federación Rusa. De hecho, por el camino, atentos, le levanta las sanciones a Putin, el malo malísimo se supone, y permite que Irán le venda el crudo a los chinos. Por no hablar de la cantidad de armamento y tecnología que tanto chinos como rusos han situado en Irán. Es decir, que esta especie de estafa piramidal que se nos ofrece constantemente, llámese la guerra de Ucrania o llámese ahora el conflicto de tal, aquí los que vamos a pagar los platos rotos somos los europeos. Porque estamos interpretando como aliados a nuestros enemigos, el tándem anglo-sionista, y porque estamos, atentos, permitiendo que el enemigo esté hasta el fondo de la ciudadela. ¿Qué sentido tiene que tras el levantamiento de las sanciones al crudo ruso, el canciller alemán proteste, cuando resulta que para el pueblo alemán es conveniente? Dependen de estos materiales y recursos. No podemos olvidar que el señor Merz pues forma parte de los Epstein Files y que, bueno, llora desconsoladamente
ante el homenaje de las víctimas del Holocausto. Visto para sentencia. Los amos del mundo no responden ni a dogma ni a ideología. No tienen patria ni condición. Han estado explotando Estados Unidos durante prácticamente un siglo. Los norteamericanos han entregado a sus hijos. Y cuando ellos han observado que los cines están vacíos y que los periódicos no venden, han apretado el botón. Y aquí de lo que se trata es de trasladarse al otro eje de un mundo que es bipolar, cuando resulta que todos rezan en el muro de los lamentos. ¿Qué sentido tendrá una guerra entre Ucrania y Rusia cuando resulta que todos son judíos? De Putin a Zelensky, de Zelensky a Prigozhin, o al alcalde de... Entonces, aquí ahora lo que estamos observando es que van a necesitar contagiar el conflicto a Europa para poder justificar este fracaso. Atentos. De pronto se produce una cumbre entre el CEO de la OTAN, Mark Rutte, una marioneta sionista, con Recep Erdogan. En su pasaporte figura el sello del Mossad, es decir, un agente doble, como lo son todos. Y ya tenemos a Recep Erdogan ofreciendo carnaza a los israelitas para justificar un ataque a Turquía. Si Israel atacara a Turquía, y hoy tenemos el alto mando militar israelita aprobando un plan de ataque a Irán, a Turquía y a Líbano, bueno, pues estamos contagiando, porque aquí la vocación es conducirnos a una tercera guerra mundial que implique la destrucción de la vieja Europa y el situar a los pies de los caballos a Norteamérica. Porque para el elemento internacionalista, criaturas que sustituyen el amor por el interés, aquí lo que importa es la rentabilidad. Y hoy quien ofrece rentabilidad, señores, es el paraíso perfecto para un banquero, es decir, Wuhan. Y de Wuhan vino todo. En Wuhan, un ser humano no tiene derechos, no tiene libertades, es el esclavo perfecto. Crédito social, ciudades de 15 minutos, ¿comprenden? Entonces lo que están haciendo es destruir un mundo que durante un siglo ha sido hipnotizado a partir del sueño norteamericano y ahora que despertamos resulta que es una pesadilla. Ni tan siquiera estamos preparados. Donald Trump es el enemigo hasta el fondo de la ciudadela. Estamos ante Ciro el Grande, el semita, que en cuestión de 2 titulares destruye Babilonia. Entonces vamos avisando. ¿Comprenden? Porque ahora mismo tenemos pues a los distintos países que componen la Unión Europea planteando enviar tropas al estrecho de Hormuz. ¿Qué pintamos nosotros? ¿En función de qué estatutos? Cuando simplemente firmando la paz con Vladimir Putin, que está predispuesto, pues estamos situando a este imperio a los pies de los caballos. Por tanto, somos cómplices y culpables. Estamos siendo los últimos de Filipinas y nos están rodeando como en Numancia. Nada más. Por el camino, Joe Biden se carga el Nord Stream. Donald Trump se carga el gasoducto del Mar Negro. Pero es que Vladimir Putin se carga el gasoducto central. Lo que se está haciendo es equiparar las fuerzas entre, la miserable Unión Soviética con la vieja Europa. Nada más. Ahora asistiremos a una crisis de crudo y a los norteamericanos les basta, los 7 magníficos, cerrarnos la conexión a Internet y ya estaremos todos en el campo de batalla. Desde la sede del Movimiento Victoria, insisto, reitero, os agradezco muchísimo la atención, espero que este tipo de análisis os permitan, ¿no? Afortunadamente no formamos parte, ¿no?, de esta orquesta, ni tampoco estamos en los archivos de Jeffrey Epstein como Adolf Hitler o Donald Trump. Saludos desde Suiza. Pues un abrazo muy fuerte. Belkingham. ¿Lo he pronunciado bien? Voy a volver a probar. Belkingham. Gary Drake. Hola desde España. Hola desde España. En Telegram hay 4 personas. Lo sé. Lo acabamos de abrir, el perfil, José. Y tú no estás invitado. Lo siento porque no me vais a poder desalentar. Soy un hombre con un proyecto y no hay nada más peligroso que un poeta con proyecto. Viva España y que viva Cristo Rey. Con vuestro permiso, en todo caso, esta tarde pues podemos relajadamente, últimamente hacemos tanda de crónica por la mañana y por la tarde pues una conversación entre amigos y vamos comentando, ¿de acuerdo? Yo creo que estaremos preparados. Nos saludan desde Argentina, pues un abrazo muy fuerte desde el Calafate a Entre Ríos. ¿Qué más? Sí, algún mensaje más, un abrazo, todo por amor, todo por la patria, ¿no?
Abrazo, un abrazo. Susana dice gracias, no faltaría más al pueblo argentino, con el cariño que os tenemos. Menos fútbol. ¿Cómo echamos de menos desde España a esta Argentina que tuvo la capacidad de situar nuestra lengua en la frontera de la vanguardia? ¿Cómo echo de menos a Borges, a Cortázar? Menos Maradona, menos Maradona y más literatura. Que los argentinos sois de otra dimensión. Así que desde la sede del Movimiento Victoria, pues un abrazo a todo el mundo, toda la luz del mundo. Por la tarde, en todo caso, hacemos una pequeña conversación, ¿de acuerdo? Y para mañana pues publicamos, recordar que este tipo de crónicas, generamos artículo que publicamos en nuestro perfil en Patreon, que podéis contribuir a nuestro proyecto a través de PayPal, mvmetaverso@gmail.com. Cruzamos los dedos que esta aplicación, que hoy hemos empezado a primera hora con un discurso, pues de unos, 40 minutos, y parece ser que esta aplicación nos ha vetado la posibilidad de poder generar una copia de seguridad. Esperamos, cruzamos los dedos de poder hacer una copia de seguridad. La vais a tener disponible, pues nada, en 30 minutos en nuestro perfil en TikTok y también en YouTube. Desde la Mesa de la Democracia Cristiana agradezco muchísimo vuestra interacción y, lo dicho, toda la luz del mundo.